Pero ahorita, tal vez cuando lo estén viendo, se acuerdan en qué nos quedamos. Sí, me acuerdo que vimos cromoplastos, leucoplastos, amiloplastos también, los elaioplastos y proteinoplastos. Y bueno, entonces creo que vamos a comenzar aquí, ¿verdad? Con vacuolas y sustancias ergásticas. Creo que esto no lo vimos, ¿o sí? ¿Se acuerdan? No, No, creo que no, no, no lo vimos, creo que no, no. no lo vimos. Entonces aquí comenzamos ahora. Solo denme un par de minutitos. Ya regreso.
Vale, listo. Bueno, vamos a empezar a ver esta parte de la vacuola y las sustancias ergásticas. Pues las vacuolas van a ser un componente típico del protoplasto vegetal. Ustedes ya saben que esta va a ocupar un gran espacio, ¿verdad? Adentro de la célula. Van a ocupar casi todo el interior de la célula y va a estar solo limitando el protoplasma a una delgada capa parietal. A veces van a haber vacuolas, varias vacuolas en una sola célula, y el citoplasma se va a presentar como una red de finos cordones conectados a la delgada capa del citoplasma que va a estar rodeando el núcleo. Y las únicas células vegetales que se conocen hasta el momento que no tienen vacuolas son las células del tapete en las anteras. Esto recuerden lo de Botánica 2, que medio se los mencioné, ¿verdad? Cuando hablábamos de flor, ¿verdad? Que en este caso las células del tapete en las anteras son las que dan la energía para que se puedan crear los granos de polen. Entonces, la membrana que limita la vacuola se va a llamar tonoplasto y va a ser selectivamente permeable. Esta va a intervenir especialmente en el mantenimiento de la turgencia celular y en el crecimiento. Y la habilidad de las vacuolas de captar y almacenar agua va a permitir crecer a las plantas con muy poco gasto de material. Los animales, en cambio, pueden elaborar el protoplasma con toda su complejidad para crecer. Y se piensa que la vacuolización permitió a los vegetales ocupar tierra firme al poder contar las células con un generoso depósito de agua. El contenido de la vacuola es el jugo celular y está constituido por agua y una variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos. Dentro de esto vamos a encontrar compuestos de reserva como azúcares y proteínas. En el caso de la planta de Stevia rebaudiana, si se acuerdan, cuando la probaron en el Jardín Botánico de La Laguna, espero que lo hayan hecho, y el que no, pues no va a saber, se sentía dulce, ¿verdad? Y eso es por la gran cantidad de azúcares que tiene como reserva esa especie. También vamos a encontrar dentro de la vacuola de algunas especies desechos como cristales y taninos, y eso es lo que sucede cuando ustedes prueban una hoja de mango tiernita, de esas que empiezan a salir y que tienen un color rojizo. Prueben uno un día, tiene un sabor amargo, increíble, y si tienen suerte en el sentido de para que sepan, pero no es mucha suerte que digamos, a veces tienen cristales, ¿verdad? Que son cristales que dejan la boca un tanto fea. Si ustedes tienen un mirto cerca de su casa, agarren una hojita y medio mastíquenla y le escupen. Eso les va a adormecer la boca, ¿verdad? Entonces esto es debido a los venenos, algunos alcaloides y determinados glucósidos que le sirven a las plantas de defensa contra los herbívoros. Y de hecho el mirto sirve para anestesiar, ¿verdad? Cuando a la gente le duele mucho una muela, un diente, una caries o algo, lo que pueden hacer es masticar hojas de mirto y obviamente le escupen, ¿verdad? Porque si se lo tragan sí podría causar algún tipo de problema. También en el caso de las plantas CAM, ¿verdad? Aquellas como son los cactus y las crasuláceas, dentro de la vacuola vamos a tener ácido málico. También podemos llegar a tener pigmentos hidrosolubles como son las antocianinas. Y estas antocianinas que van a dar coloraciones como rojas, violetas y azules, ¿verdad? Que le van a dar el color característico a muchos órganos vegetales, ¿verdad? Y ahí pues pueden ver una célula con antocianinas en el jugo celular que va a estar
dentro de la vacuola. Y obviamente, pues debido a esto, sabemos qué tan grande es la vacuola en esas células, ¿verdad? Si se fijan, ocupa más del 80% de la célula de esa vacuola. En el caso también de estos pigmentos, vamos a tener las betacianinas. Las betacianinas que van a dar colores rojizos a las flores, en el caso de bugambilia, que es la veranera, ¿verdad? Y de algunas portulacáceas y cactáceas. También sirven para atraer a los insectos polinizadores y también como protectores frente a la radiación solar, porque estas van a formar un tipo de escudo, ¿verdad? Que van a estar absorbiendo cierto tipo de radiación y repeliendo otro tipo, y de esta forma no se queman las hojas, por ejemplo. Las vacuolas actúan también como lisosomas, que en el caso de los lisosomas, ¿verdad? Son orgánulos digestivos que son capaces de descomponer compuestos. Y las vacuolas también tienen una función similar, ¿verdad? Porque pueden incluso reciclar los componentes de orgánulos innecesarios. Y cuando hay vacuolas de diferente tamaño, pero pues este tamaño bastante pequeño, se van a fusionar con los orgánulos que deben desaparecer y los digieren por medio de las enzimas proteolíticas e hidrolíticas que van a contener esta vacuola, ¿verdad? Ese proceso se llama endocitosis, y las vacuolas autofágicas se originan a partir de vesículas que se desprenden del retículo endoplasmático, donde también van a participar los dictiosomas. Si se acuerdan de todo esto, ya hablamos antes, ¿verdad? Cuando estábamos hablando del retículo endoplasmático liso, del rugoso, y de cómo se formaban, ¿verdad? Estas vesículas, que llegaba un momento que, bueno, varias tenían conexión, pero llegaba un momento que se comenzaban a desprender. Hasta había un GIF por ahí. ¿Y qué es la endocitosis que nos menciona aquí en esta parte de la vacuola, ¿verdad? Vamos a tener básicamente el líquido extracelular con sus respectivas proteínas fusogénicas. Se va a realizar una invaginación en la membrana. eh, Luego va a haber una adherencia, ¿verdad? De esas cosas que estaban afuera en el líquido extracelular, que son las proteínas fusogénicas. Y luego esa invaginación que comienza y llega a la fase de adherencia se termina cerrando, se forma un endosoma, o sea, una vesícula, y de esa forma ya puede incorporar cosas que estaban afuera hacia eh, adentro. Y en el caso de la endocitosis de los organelos, la vacuola llega, deshace ese organelo y recoge, ¿verdad?, todas las sustancias que puede haber tenido este organelo, y así de poderlas reutilizar. Vamos a encontrar diferentes tipos de sustancias ergásticas adentro de las vacuolas. El nombre de sustancia ergástica o ergástico como tal viene de la palabra griega ergón, que significa trabajo. Es decir, que van a ser productos del metabolismo celular de reserva o de desecho de las plantas, que se van a estar acumulando en la pared celular, en las vacuolas o incluso en los plástidos. Dentro de estas sustancias ergásticas vamos a tener, por ejemplo, los carbohidratos. Carbohidratos como la hemicelulosa, que se va a acumular en la fase amorfa de la pared celular. El almidón, que va a ser el carbohidrato de reserva de las plantas superiores, que es el más abundante en el mundo vegetal después de la celulosa, y que pues ustedes ya saben se va a ir acumulando en los amiloplastos. Los carbohidratos van a ser el alimento básico más importante de la humanidad. El almidón se encuentra en células parenquimáticas de la corteza, médula y tejidos vasculares de tallos y raíces, en el parénquima de frutos, hojas, rizomas, tubérculos o cotiledones carnosos, y en el endosperma de las semillas. Y se obtiene, ¿verdad?, almidón comercial, por ejemplo, de la yuca, de Manihota esculenta, de la papa, de Solanum tuberosum,
y del tronco de la palmera sagú, que es Metroxylum sagú. También vamos a encontrar dentro de estas sustancias ergásticas los cristales que se van a generar en las vacuolas de manera general y se los considera como productos de desecho o de excreción, aunque se ha comprobado que en ciertos casos el calcio es reutilizado, calcio que se forma en cristales adentro de las vacuolas. Algunas veces la célula trata de disponer de él nuevamente, ¿verdad? Para utilizarlo en alguno de sus procesos fisiológicos. Este calcio suele estar en forma de oxalato de calcio, que va a ser el más común de los cristales vegetales y resulta de la acumulación intracelular del calcio. Los cristales van a tener forma de arena cristalina, también de agujas o rafidios, que es bastante común observar, por ejemplo, en bromeliáceas. Columnas en el estiloide, en el caso de Eucornia crassipe, ¿verdad? Que es lirio de agua o jacinto de agua. Puede tener forma prismática y esta forma prismática pueden ser simples o compuestos, y cuando son compuestos lo vamos a encontrar en forma de drusas, que estas son observables, por ejemplo, en las hojas de Nerium oleander, que se hace una preparación al fresco de hoja de Nerium oleander y se puede observar, ¿verdad? Y también hay preparaciones permanentes de las hojas de Nerium oleander y de Ficus también, donde podemos encontrar cristales de oxalato de calcio, rafidios, etc. Los rafidios, como les dije, he observado muchísimos rafidios en plantas de la familia Bromeliaceae. Bueno, el aspecto y la localización de los cristales puede tener importancia taxonómica. Por ejemplo, en el género Nymphea de la familia Nymphaceae, las astroesclereidas foliares, que son un tipo de fibras que van a estar en las hojas, van a presentar cristales de tipo prismático entre las paredes primarias y las secundarias de esa parte de las hojas de Nymphea. También en las cámaras de aire de los tallos del género Myriophyllum van a haber cristales que aparentemente son extracelulares, pero pues con la microscopía electrónica de barrido se ve que inicialmente están rodeados por una pared celular, que es lo que sucede acá. Al inicio se cree que son extracelulares como y pero pues se sabe, ¿verdad?, que sí están rodeados al inicio por pared celular y que llega en su momento que por tanta producción, ¿verdad?, de los cristales, pues esas paredes celulares se rompen y de esta forma estos cristales llegan a ser extracelulares porque por lo general están adentro, ¿verdad?, de las vacuolas. En el caso de los cristales de carbonato de calcio, esos no son comunes en plantas superiores y generalmente están asociados con las paredes celulares, formando cistolitos sobre un pedúnculo celulósico silificado. Cuando se hace una observación, por ejemplo, de ficus, podemos tener la sorpresa de encontrar cistolitos, que básicamente en ficus así es como se ven, ¿verdad? Ya después de hacer el corte de hoja y de haberlo teñido con safranina y con azul de metileno, pues queda así y se puede ver el cistolito que está suspendido, ¿verdad? O adentro de las paredes celulares de otra célula y que van a estar agarrados por un pedúnculo celulósico silificado, o sea que va a tener celulosa, pero que también va a tener sílice para mantenerlo en su puesto, ¿verdad? Para que no ande ahí como rodando en, adentro de esa célula. Y en ciertas células del epidermis de monocotiledóneas vamos a encontrar células silícicas. Ahí se van a formar cuerpos de sílice de forma característica. En el caso de las gramíneas, o sea, en todos los zacates, estos cuerpos de sílice van a ser amorfos y generalmente no van a tener ángulo, ¿verdad? Sino que van a ser como
más de alguna forma de parábola, un tanto esféricos por ahí, pero no van a tener ángulos. No, por ejemplo, como sucede en las eh, angiospermas. También dentro de las sustancias ergásticas, adentro de las vacuolas, podemos encontrar proteínas. Las proteínas de reserva, por ejemplo, en las semillas, generalmente se van a almacenar en las vacuolas. Van a ser estas proteínas sintetizadas en retículo endoplasmático rugoso, de donde van a pasar a los dictiosomas. Esos dictiosomas van a confluir en grandes vacuolas de proteínas de reserva. Y esas vacuolas que te contienen las proteínas de reserva se van a convertir en un cuerpo proteico sólido que se le va a llamar grano de aleurona. Que simplemente ese grano de aleurona va a ser una vacuola que se solidificó debido a la gran cantidad de proteínas que tiene adentro. Eh, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en los cotiledones de las semillas de las leguminosas, o sea, en los frijoles, es un ejemplo, y en la capa de aleurona de la cariópside de las gramíneas, o sea, en la cariópside del maíz o del trigo. Cada grano de aleurona va a estar limitado por el tonoplasto que siempre es característico de la vacuola, y puede tener una matriz amorfa o una matriz que va a incluir un cristaloide proteico y un globoide amorfo que va a ser de un tipo no proteico. Allí en los ejemplos, arriba, por ejemplo, podemos ver células que adentro de sus vacuolas ya tienen una gran cantidad de proteínas, con todas esas punteaduras que se ven como por ahí, ¿verdad? Cuando digo punteaduras, no se van a confundir con las punteaduras de las paredes celulares, ¿verdad? Esto es algo diferente, es una forma coloquial de decirlo. O como esos gránulos que se ven ahí adentro de las células. Esos van a ser los granos de neurona. Y en el caso de las semillas, esta es una cariópside de trigo, ¿verdad? Si se fijan, hay un acercamiento aquí o una parte específica de esa cariópside del trigo. Ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, la respectiva pared de celulosa, que va a ser también como, bueno, por así decirlo, la capa externa del salvado. Vamos a tener el almidón que va a estar conformando, ¿verdad? La leurona. Vamos a encontrar una capa hialina y el gluten, que el gluten es bastante importante, ¿verdad? Porque el gluten es el derivado de todas las gramíneas y que mucha gente es alérgica, ¿verdad? O sea, la gente que es alérgica al gluten, por ejemplo, no puede comer pan ni nada que sea derivado de trigo, de maíz, de arroz, de cebada, de centeno, etcétera. Y también adentro de las vacuolas podemos llegar a encontrar grasas, aceites y ceras, que van a ser sustancias ergásticas, que van a ser comercialmente importantes, ¿verdad? Ya que estas grasas y aceites van a ser formas de almacenamiento de lípidos en las células vegetales y se van a formar gotas en el citoplasma y a eso se le van a llamar glóbulos lipídicos que se van a almacenar en los elagioplastos algunas veces. Eh, Estas grasas, aceites y ceras son frecuentes, por ejemplo, en la pulpa de la aceituna. Ya ven que de ahí se saca el aceite de olivo. En los cotiledones del girasol, porque de ahí se saca el aceite de girasol. Y en los cotiledones del maní, que ustedes cuando comen maní, muchas personas suele darles reflujo o agruras. Esto es debido a la gran cantidad de grasas que ingerieron al comer maní. Las células del endospermo también, del ricino, o sea, de ricinos comunes, presentan una vacuola central que va a estar cargada de aceite. Y las ceras se van a encontrar generalmente como capas protectoras de la epidermis. Por ejemplo, la cera de carnaúba, las ceras que encontramos en las hojas de guineo o de plátano, que ya se los había mencionado antes.
etcétera. Luego tenemos los taninos, que los taninos son bastante importantes, tanto para las plantas como para el ser humano. Los taninos van a ser un grupo heterogéneo de derivados de tipo fenólicos, muy frecuentes en todas las partes de los vegetales. Van a aparecer en las vacuolas como gránulos finos o gruesos o cuerpos de formas variadas de color amarillo, rojo o marrón, o pueden impregnar las paredes. Estos van a abundar en hojas, en tejidos vasculares de la peridermis, por ejemplo, en frutos inmaduros, en cubiertas seminales y en tejidos patológicos. Los taninos van a impedir el crecimiento de hongos y microorganismos cuando ocurren lesiones en el duramen y el ritidoma de los árboles, por ejemplo. También los taninos van a tener importancia comercial en la industria de la curtiembra. Pueden estar también en células especiales como son idioblastos tánicos o en las células epidérmicas. Estos taninos son útiles para el ser humano también porque a partir de esto se pueden extraer pigmentos vegetales. Por ejemplo, los taninos que tiene el mango, el árbol de mango tiene una gran cantidad de taninos. Si ustedes cortan la corteza del árbol de mango y la ponen a hervir, el agua va a tomar una coloración un tanto rojiza. Si ustedes meten ahí, por ejemplo, alguna prenda de vestir o una tela de algodón blanca, esta se va a teñir, ¿verdad? De un color un tanto rojizo cafezoso, por así decirlo. Eh, y es lo que ayuda, ¿verdad? A muchas familias a salir adelante también, ¿verdad? La utilización de los taninos como fuentes de colorantes naturales. Ese es un ejemplo. También tenemos el, el añil, ¿verdad? Que el añil se saca más que todo de toda la planta, ¿verdad? Tanto de raíces, tallo y hojas. En el caso del mango, pues básicamente es más que todo de la corteza del árbol. También podemos teñir con eucalipto, con estopa de coco, etcétera. Ahora, todo aquello que les dicen, tené cuidado cuando cortes eso porque te vas a manchar la ropa y así. Eso es debido a la presencia de los taninos en las células vegetales. Y bueno, ahí terminamos con esta parte del citoplasma y ustedes también tienen como las lecturas complementarias, ¿verdad? De la que hicimos también en el ejercicio la vez pasada. Ahora vamos a seguir con la parte del núcleo. Cuando decida abrirlo, esta cosa. Bueno, en el caso del núcleo, ese va a ser el orgánulo típico de todas las células eucarióticas. Acuérdense que las procarióticas no tienen un núcleo definido, y en las células procarióticas, a la zona o a la región citoplasmática en la que se encuentra el ADN, que va a estar dispuesto en una sola molécula, que va a estar de forma circular o enrollada en sí misma, se le denomina nucleoide. Eso es en las procarióticas. La forma del núcleo va a ser generalmente esférica y puede ser de tipo también lenticular o elipsoide. En algunos casos también puede ser de tipo lobulado. El tamaño del núcleo generalmente es entre 5 y 25 micrómetros. A veces es visible con el microscopio óptico de los que tenemos en la universidad. En hongos incluso hay núcleos de 0.5 micrómetros que son solamente visibles con el microscopio electrónico. En las ovocélulas de cicas y las coníferas, ¿verdad? Alcanzan más de 500 micrómetros, o sea, de 0.6 milímetros. Es decir, que nosotros podríamos ver a simple vista el núcleo de la célula de una cica o de una conífera. En cuanto a la posición del núcleo, la posición va a ser característica para cada tipo de célula.
Por ejemplo, en las células embrionales va a ocupar el centro. En las células adultas generalmente va a estar desplazado hacia un lado, porque acuérdense que una buena parte de la célula va a estar ocupada por una o más vacuolas. En cuanto al número de núcleos, la mayoría de las células de las plantas superiores van a ser uninucleadas, o sea, van a tener un solo núcleo. Aunque algunas células especializadas pueden ser multinucleadas, como en el caso de las células cenocíticas, que durante un periodo de su existencia o toda la vida van a tener fibras liberinas, tubos lacticíferos y el endosperma. Solo en ese caso pueden llegar a ser multinucleadas, ¿verdad? De este tipo de células que van a formar las fibras liberinas, los tubos lacticíferos y el endosperma. Y en cuanto a la constancia o la consistencia del núcleo, normalmente todas las células vivas van a tener núcleo, aunque pues van a haber algunas excepciones. Por ejemplo, los tubos cribosos del floema no van a tener este núcleo en su madurez. Sin embargo, reciben influencia del núcleo de las células acompañantes. Y en el caso de las células humanas, ustedes saben, por ejemplo, que los glóbulos rojos no tienen núcleo. Y esto es para facilitar, ¿verdad?, el acarreo del oxígeno o para poder llevar más oxígeno. ¿Cuáles van a ser las funciones del núcleo? La principal función va a ser la replicación y la transcripción de los ácidos nucleicos. Este núcleo va a almacenar la información genética pasándola a las células hijas en el momento de la división celular. Una parte de la información genética se va a encontrar almacenada en el ADN de los cloroplastos, aproximadamente del 5 al 10% de esa información genética, y en las mitocondrias de 2 al 5%. El núcleo va a controlar todas las actividades celulares. El núcleo básicamente es la voz de mando en una célula. Si nosotros hacemos la analogía, el cerebro sería la voz de mando, de todo el cuerpo. Entonces, este núcleo va a ejercer su control al determinar qué proteínas enzimáticas deben ser producidas por la célula y en qué momento. Este control, ¿verdad?, del núcleo se va a ejercer a través del ARN mensajero. En ese caso, el ARN mensajero, que se va a sintetizar por la transcripción del ADN, va a llevar la información del ARN ribosómico, que va a estar en el citoplasma, donde va a tener lugar la síntesis de proteínas enzimáticas que van a controlar los procesos metabólicos. Entonces, en la replicación del ADN vamos a tener una transcripción que nos va a dar la síntesis del ARN y este ARN nos va a hacer una síntesis de proteínas a través de la traducción, ¿verdad? Proteínas que se van a utilizar en diferentes partes de la célula o de los órganos de los vegetales. ¿Cómo es la estructura del núcleo interfásico? Como ustedes saben, la interfase es un estado aparente de reposo en la etapa de mayor actividad metabólica. En la interfase se pueden observar en el núcleo, por ejemplo, la envoltura nuclear o la carioteca, que va a estar, que esta envoltura nuclear o carioteca va a tener dos capas, dos unidades de membrana que van a limitar un espacio perinuclear entre ambas, ¿ya? O sea, estas dos capas y esas dos unidades de membrana van a estar separando lo del perímetro del núcleo en el momento que se encuentra en la interfase, ¿verdad? La envoltura nuclear va a ser una diferenciación local del retículo endoplasmático y va a estar conectada con él, de manera que el espacio perinuclear se va a continuar con el lumen de las cisternas del retículo endoplasmático que van a estar llenas de enquilema. Si se acuerdan, dijimos que el contenido del retículo endoplasmático se iba a llamar enquilema.
Exteriormente, ese retículo endoplasmático va a presentar ribosomas y ahí se va a conocer como retículo endoplasmático rugoso. La envoltura nuclear va a presentar poros distribuidos regularmente y no van a ser simples aberturas, sino que van a estar ocupadas por una estructura compleja. Esa estructura compleja va a constar, por ejemplo, del anillo, que va a estar constituido por 2 ciclos de 8 unidades de naturaleza nucleica y van a ser de tipo esférico y dispuestas simétricamente. Y entre el anillo y el poro circular o poligonal va a haber un sistema de fibrillas o proyecciones cónicas o fibrosas que pueden hacer una partícula central más o menos del tamaño de los ribosomas. En cuanto a la cantidad de poros, estos van a ser mayores en los núcleos que sean fisiológicamente más activos. A través de estos poros en los núcleos más activos van a pasar moléculas de ARN, proteínas y enzimas. Es decir, que los poros en este caso van a funcionar como translocadores de moléculas. Y generalmente estos poros van a estar dispuestos al azar, pero en el caso de las células del núcleo de X-Zetum, van a formar un cinturón alrededor del núcleo, que es esto que ustedes pueden observar acá, ¿verdad? Está el cinturón del complejo de los poros a través de el núcleo en el caso del género X-Zetum. Unida a la superficie interna de la envoltura nuclear, se va a encontrar una capa delgada de proteínas, que es la lámina nuclear. Las proteínas de la lámina nuclear van a pertenecer al grupo de los filamentos intermedios de las proteínas citoesqueléticas. Y la lámina nuclear va a intervenir en la fijación de partes determinadas del cromosoma a dicha envoltura durante el proceso de la interfase. Luego tenemos los nucleolos. Los nucleolos van a tener una estructura proteica bastante densa de hasta el 40%. Y van a haber dos tipos de elementos en los nucleolos. Van a haber gránulos de ARN y fibrillas de ADN. La función principal de estos nucleolos va a ser la síntesis de ARN de tipo ribosomal. Y los nucleolos van a estar asociados también con los cromosomas SAT o con los cromosomas de tipo satélite. Es por eso que el número de los nucleolos en el núcleo va a corresponder normalmente al de los cromosomas de tipo satélite. En ese tipo de cromosomas satélite, el segmento de ADN conocido como la zona organizadora nucleolar va a codificar para realizar el ARN ribosómico. Y durante la división celular, el nucleolo pues va a sufrir algunos cambios cíclicos porque se va a desorganizar ese nucleolo durante la profase y se va a volver a organizar el nucleolo en el proceso de la telofase. El tamaño del nucleolo es una medida de la intensidad de la síntesis proteínica celular. Luego tenemos la cariolinfa, el nucleoplasma o el jugo celular. La cariolinfa o jugo nuclear va a ser un gel constituido por proteínas estructurales y ese tipo de proteínas no va a manifestar ninguna actividad enzimática, o sea, no, esas proteínas adentro de ese jugo nuclear básicamente no van a ayudar a nada, ¿verdad? No van a ayudar a sintetizar otras cosas, tampoco van a ayudar a destruir otras cosas, sino que si se fijan solo son proteínas de tipo estructural que les van a estar como dando la estabilidad, ¿verdad? Y la forma al núcleo. Luego dentro del núcleo tenemos la cromatina, creo que, bueno,
Samael creo que es el único que ha llevado genética, entonces él tal vez se pueda recordar algo de esto. Y bueno, en biología general también se ve un poquito, ¿verdad? Pero no tan, no con tanto énfasis. Entonces la cromatina va a estar en el interior del núcleo y va a estar formada por proteínas y ADN, que es la sustancia que va a constituir a los cromosomas. La cromatina debe su nombre al hecho de que se tiñe con colorantes básicos. En interfase, la cromatina va a estar condensada al máximo para posibilitar la replicación y el proceso de la transcripción. Y mediante la condensación, las secuencias de ADN se van a volver inaccesibles. Así que se opera la regresión génica al impedirse las actividades de replicación y de transcripción. La condensación básicamente va a ser la expresión morfológica de la inactivación de la cromatina. Y en cada tipo de célula de una planta, algunos genes van a estar en actividad y los demás van a quedar bloqueados debido a este proceso. En ese esquema pueden ver los diferentes niveles de condensación del ADN. En el número 1, pues es la hebra simple, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, la doble hélice. En el 2 solo vamos a tener una hebra de cromatina, o sea, solo es el ADN con sus respectivos nucleosomas que van a estar conformados por histonas, perdón, que a este es a lo que se le conoce como la cuenta de collar o rosario. Luego en la 3, ahí lo único que tenemos es la cromatina durante la interfase con su respectivo centrómero, que está representado por este circulito rojo. En la número 4 ya vamos a tener con cromatinas, esta es una cromatina, esta es otra cromatina, que va a haber sido condensada durante el proceso de la profase, o sea, las dos copias de ADN que van a estar presentes en ese cromosoma, que luego se va a formar el cromosoma. Y en 5 ya tenemos la formación del cromosoma durante el proceso de la metafase. Entonces, este es todo el proceso que lleva, ¿verdad? La condensación o los diferentes niveles de condensación del ADN durante las diferentes fases del proceso de la división celular. Luego, ya con los cromosomas como tal, en el caso de las células eucarióticas, el ADN se va a encontrar fragmentado en varias porciones lineares que van a ser los cromosomas. En el caso de la interfase, los extremos van a estar fijados a la lámina nuclear y van a ser los portadores de la información hereditaria. Estos cromosomas solo van a ser visibles durante el proceso de división celular cuando aparecen como cuerpos cilíndricos que se tiñen intensamente, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las funciones de los cromosomas? Una va a ser la duplicación idéntica, o sea, la replicación. Estos van a ser capaces de autoduplicarse y de mantener sus características a través de divisiones sucesivas. Y la otra es la recombinación, ¿verdad? Que es la forma donde toda esta información de los padres en el proceso de la reproducción sexual se pasa a los descendientes, ¿verdad? Por medio del proceso de la meiosis y la singamia, que en el caso de la singamia son gametos de igual tipo y función, ¿verdad? Que en este caso son espermatozoides y óvulos. En cuanto a la morfología de los cromosomas, en el proceso de la anafase y la telofase van a presentar las siguientes partes, que van a ser dos brazos, uno a cada lado de la construcción del centrómero. Si el centrómero lo tenemos aquí, vamos a tener dos brazos, ¿verdad? Que están a los lados de este centrómero, que va a ser el lugar de unión de las fibras del uso mitótico o acromático. Algunos cromosomas van a presentar una constricción secundaria.
esa constricción secundaria va a ser una porción especial que se llama región organizadora nucleolar. En inglés se le conoce como NOR, que va a estar relacionada con la formación del nucleolo después de la división celular. Los cromosomas involucrados se van a llamar cromosomas satélites y la porción terminal que está situada después de la constricción va a constituir un satélite. En este tipo de cromosomas, el segmento del ADN, conocido como la región organizadora nuclear, va a codificar o va a ser la responsable para codificar el ARN ribosómico. Esto que ustedes ven aquí son los pares de cromosomas en el ser humano, ¿verdad? Y esta es la morfología de esos cromosomas que tiene el ser humano, ¿verdad? Vamos a tener, y lo que nos va a diferenciar, ¿verdad? Si somos hombres o mujeres, es si al final los cromosomas son XY o XX. Luego, en cuanto a la estructura de los cromosomas, ¿verdad? Esta va a estar compuesta por dos sustancias diferentes. Un cuerpo filamento que se colorea intensamente con colorantes básicos, que es la cromátida o cromatina, que va a estar constituida por ADN y proteínas llamadas histonas y otras proteínas que van a ser del tipo no histónico. El ADN va a estar en una sola molécula lineal que es bastante larga, en forma de escalera y dispuesta en doble espiral y replegada en espiral varias veces. Cada porción de la molécula de ADN que se esté involucrando en cierto número de peldaños va a constituir un gen. La forma y tamaño de cada cromosoma va a variar durante los estados de la división celular y durante el proceso de la interfase. El cromosoma profásico y el metafásico van a estar formados por dos cromátidas, de manera que parecen tener dos brazos y a cada lado del centrómero. Luego tenemos el caso del número cromosómico, que bueno, la mayoría de las especies va a presentar un número característico de cromosomas, así como en el caso de Haplopapus gracilis, en realidad solo tiene 4 cromosomas. Allium cepa, que es la cebolla, tiene 16 cromosomas. Sea mais, que es el maíz, tiene 20 cromosomas. Los humanos tienen 23 pares de cromosomas. Triticum stivum, que es el trigo para la panificación, tiene 42 cromosomas. El número más alto conocido hasta el momento en cuanto a la cantidad de cromosomas es un helecho que se llama Ophioglossum reticulatum con aproximadamente 1200, bueno, no aproximadamente, sino que así es, tiene 1260 cromosomas. Y esa plantita ahí donde la ven no pasa de los 5 centímetros de alto. El número de cromosomas que va a estar presente en las células vegetativas de una planta va a ser el número somático y que generalmente va a ser par y se va a representar como 2n, que puede ser 2n igual a 4, 2n igual a 42 o 2n igual a 1260. Esto se debe a que en cada célula van a haber dos juegos de cromosomas, uno que va a venir del gameto femenino y otro que va a venir del gameto masculino, que se van a fusionar o que se fusionaron para originar la célula huevo de la que proviene cada individuo. Cuando se forman las células reproductivas, que son las esporas y los gametos, el número cromosómico se reduce a la mitad por medio de una división especial que ustedes ya la conocen, que es el proceso de la meiosis, que esta es la reduccional, acuérdense. Estas células tienen el número gamético de cromosomas que se representa como n es igual a 2, n igual a 21 y n igual a 630.
Esto es para los casos anteriores que veíamos. Para el de 630, por ejemplo, es el de la mitad de Ophioglossum reticulatum. Estas células van a tener un solo juego de cromosomas y al unirse dos gametos en la fecundación o en la singamia, van a restituir el número somático de cromosomas de la especie para llevarlo nuevamente a 1260, por ejemplo. Y a partir de esto es de donde se dan las poliploidías, que ustedes espero que hayan leído a conciencia eso de, bueno, los artículos que les pasé acerca de las poliploidías, porque en este caso llegan a haber plantas que pueden tener muchísimo más de los cromosomas que se conocen y pueden haber plantas que son 4N, por ejemplo, ¿ya? En el caso de las orquídeas, esto se da mucho y las flores llegan a ser extremadamente grandes, casi del tamaño de una página de papel bond o del tamaño de un plato, y son las que los coleccionistas buscan, ¿verdad? Pero esta poliploidía no es fácil de lograr, ¿verdad? Porque hay procesos celulares que restringen que esto suceda. Habiendo dicho eso, llegamos al proceso de la división celular. Eh, y bueno, la verdad es que nos vamos a quedar aquí. Ya solo faltan 10 minutos para que termine. Entonces, nos quedamos aquí y continuamos con ustedes el día de mañana con eso, para comenzar con la parte de división celular. Cuídense y nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana, Liz. Adiós, hasta mañana.